Bueno, muy bien. Entonces, continuándolo donde lo habíamos dejado en el video anterior, en la explicación anterior, habíamos visto la imposibilidad de sintetizar un término justamente que tenga un residuo negativo. Ya vimos que esto que lo íbamos a intentar sintetizar como una expansión en fracciones simples arrojaba un residuo negativo, mientras que necesariamente, dado que va a estar asociado a valores de componentes, necesitamos que sea positivo y aparte no va a tener la forma buscada en una ZRL. Por tanto, una forma de escapar de esta limitación es, en vez de sintetizar ZRL, es sintetizar ZRL sobre S, ¿sí? Y al dividir todo por S, lo que logramos es tener una expansión de esta forma: un K infinito, un K0 sobre S y una sumatoria, ¿sí? Una sumatoria de los n polos finitos, ¿sí? En este caso ya sí volvemos a tener podríamos mantener la dependencia de J que habíamos adoptado arriba, y en este caso, perdón, de J no, de I que habíamos adoptado arriba mejor, para que sea más claro, ¿sí? Como en la primera sumatoria. Dado que lo que buscamos y lo que estamos seguros que va a ser realizable por esta expresión, ¿sí? Por esta expresión y no por esta, ¿sí? Aunque esta es una expansión en fracciones simples, ¿sí? Esto es una expansión en fracciones simples propiamente dicha, esta no es una expansión en fracciones simples propiamente dicha, pero nosotros podemos llevar esta forma a esta justamente si hacemos ZRL sobre S. Fíjense que cuando hacemos ZRL sobre S volvemos a una forma de este estilo, a una forma más parecida a tener K sub I, como lo teníamos ahí arriba, porque desaparece al dividir por S todos estos términos, desaparece esa S que necesitamos, S más sigma sub I. Y esto nuevamente tiene forma también de expansión en fracciones simples, y al sintetizar, el truco de alguna forma al sintetizar una ZRL es, en lugar de sintetizar ZRL para el método de Foster, es expandir ZRL sobre S, ¿sí? Lo único que vamos a hacer al final, para que vuelva a tener sentido la expansión, fíjense que lógicamente esto tiene las mismas propiedades que una ZRC. De hecho es una ZRC: resistor, capacitor, ¿sí? Y tanques de capacitores. Ahora, justamente cuando querramos ir a sintetizar esto, lo único que vamos a tener que hacer es multiplicar a todo por S. Si multiplicamos todo por S, ya esta expresión ZRLC, ¿sí? Es decir, que sigue la fórmula ZRLC, va a implementar una ZRL como la que tenemos en esta parte, ¿sí? Entonces ese es un pequeño detalle, tanto una ZRL como una IRC, ¿no? Del mismo modo vamos a implementar una IRC, porque recuerden que acá lo que estamos hablando es de la función matemática, es decir, de la imitancia, no de una impedancia como particularizamos acá. Es un poco el mismo análisis que habíamos hecho acá arriba, cuando justamente hablamos de ZRL o IRC. En realidad lo que estamos diciendo es que esta FDS, esta imitancia, en 0, ¿sí? Va a ser menor a la imitancia en infinito, ¿sí? Esto es lo que estamos diciendo básicamente, que justamente se particulariza para los dos casos, tanto impedancia como admitancia. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a continuar con algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a continuar con algunos ejemplitos donde esperamos que se note todas las propiedades que encontramos hasta el momento, haciendo un análisis casi descriptivo de lo que deberíamos encontrar, utilizando los conceptos que ya venimos usando desde las síntesis no disipativas aplicados a las síntesis disipativas. Entonces, sea una FS Em, sea esta FDS, ¿sí? No particularizamos si se trata de una ZRL, ZRC, no lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos, en principio no nos preocupa mucho porque ya sabemos que puede tomar cualquiera de las dos naturalezas. Vamos a tratar de darnos cuenta nosotros. Vamos a quedarnos con una impedancia, ya que justamente decimos ZRC
o CTRL. En el caso de que nos quedemos con una admitancia, vamos a tener que decir lo mismo, IRC o IRL, para diferenciar una de otra, ¿no? Ya sabemos que siempre están apareadas las duales. CTRC está apareada con IRL, es decir, es la misma función matemática, es decir, esto puede ser o una CTRC o una IRL, o una CTRL o una IRC, como ya vimos hasta ahora. Entonces vamos a analizar la función y en base a eso vamos a tratar de deducir de qué se trata. Entonces, en principio lo poco que podemos ver es que va a ser disipativa, ¿sí? Va a ser disipativa porque tiene todas las singularidades, son reales, están todas sobre el eje menos sigma. Por lo tanto, como están las singularidades sobre el eje menos sigma, ya podemos empezar a intuir que estamos ante una síntesis disipativa. Lo primero que podemos observar simplemente por ver la función matemática. Después, lo segundo es que, fíjense, el grado, ¿sí? en alta frecuencia, ¿sí? El grado en alta frecuencia, perdón, el grado de los dos polinomios, el grado mayor de los dos polinomios, es decir, la máxima potencia de ambos polinomios, es del mismo orden. Las dos son s cuadrado. Por lo tanto, lo que podemos empezar a intuir es que K infinito va a ser un resistor, y si observamos un poquito más, vemos que justamente va a ser de valor 3, ¿sí? K infinito es de valor 3, ¿por qué? Porque va a ser s cuadrado por 3 sobre s cuadrado, es decir, que eso en el límite, cuando hagamos tender a s tendiendo a infinito, vamos a tener un residuo de valor 3, ¿sí? Eso por observación. Y los grados inferiores, fíjense que van a ser, en este caso va a ser 2 por 4, 8, y en este caso no vamos a tener un término con s a la 0, por lo tanto ya estamos viendo que el K0, ¿sí? va a tener que ser un K0 sobre S, ¿sí? K0 sobre S, ¿por qué? Y porque vamos a tener un grado 0 acá y un grado 1 acá, el 3S, ¿sí? Por lo tanto vamos a tener un 2 por 4, 8 por 3, 24, ¿sí? Es decir, si esto lo expandimos, me refiero a que tenemos 3S cuadrado más serían 2S más 4S serían 6S más 6S por 3, 18, correcto, 18, me olvidé del 3, 18, y acá tenemos 2 por 4, 8 por 3, 24, ¿sí? Sobre S cuadrado más 3S, correcto. Entonces vemos que para S tendiendo a 0, ¿sí? Cuando S tiende a 0, la tendencia de toda esta f de S es decir, todos los términos de grado superior, ¿sí? S cuadrado los pierdo, y la tendencia es a tener algo que va a ser de 24, de 1 sobre, es decir, el K0 sobre S, si lo que, ahora podemos calcular el residuo, ¿no? Pero podemos ir advirtiendo que va a estar explicado por estos dos numeritos, ¿sí? Estos dos numeritos, es decir, esta tendencia a 0 va a hacer que va a hacer que haya un polo en 0, que va a ser este polo que tenemos acá, y el residuo va a ser 3 sobre 24, que lo que es igual a pensar en dividido entre 6 por 3, 18, 21, 8 por 3, 24, perdón, me anda mal la calculadora a esta hora de la mañana. 8 por 3, 24, es decir, un octavo, ¿sí? Un octavo. Es decir, que justamente va a ser un capacitor de un octavo, es decir, que esto va a ser 1 sobre S por un octavo, ¿sí? Muy bien. U 8 sobre S, lo que es lo mismo. Muy bien. Eso por observación de polinomios de mayor orden, grado, potencia de mayor orden, potencia de menor orden, ¿sí? Ver un poquito los extremos. Solo observación, ¿no? Ni siquiera me tiro al cálculo de los residuos. De alguna forma lo estoy haciendo un poco más por observación, tal vez un poco porque estoy un poco más experimentado. Ahora esto, si quieren, lo podemos calcular más despacio, ¿sí? ¿Y qué más? Y después intuimos que va a haber justamente alguna responsabilidad, es decir, este K0 sobre S de alguna forma es el responsable de este polo que tenemos acá, y después tenemos que encontrar el residuo responsabilidad de este polo que tenemos acá, ¿sí? Por tanto, vamos a trabajar esto un poquito de forma más, si quieren, más
más pormenorizada y vamos a ver este K0 sobre S de qué se trata. Recordemos que justamente f de S, ¿sí? F de S le vamos a expresar como un K0 sobre S, que es el que acabamos de calcular un poco así por inspección visual, más K infinito, ¿sí? Que es este que ya vimos por inspección visual. Y en este caso, como tenemos un solo polo, no va a haber una sumatoria, sino que va a haber simplemente un K sub 1, K sub 1 sobre S más 3. ¿Ok? Esto vendría a ser la forma en la que vamos a expandir f de S para obtener una representación por Foster. Luego, ya tenemos una parte de esto calculada, donde ya dijimos que esto va a ser 8 sobre S más 3, ¿sí? El 8 sobre S, tal vez si no quedó muy claro, ahora lo vamos a calcular de nuevo. Y después tenemos también K1 sobre S más 3, que todavía no lo calculamos. Entonces vamos a calcular un poco de forma más prolija o más ordenada el 8 ese donde salió, que tal vez cuando yo lo hice mentalmente no se entendió bien. Entonces, como son tres impedancias o tres admitancias, es decir, como son tres sumando los que tengo en esa FDS, lo que tengo que entender es que, por ejemplo, cuando hagamos tender a S a 0, es decir, cuando planteemos el límite de S tendiendo a 0 de FDS, lo que voy a tener es que los dos términos de la derecha, ¿sí? K infinito y K1, ¿sí? Estos dos términos no van a influir en el resultado de FDS. El más notorio va a ser ciertamente el residuo en 0. ¿Por qué? Porque hay un polo ahí, ¿sí? Como hay un polo, es decir, toda la importancia de la función va a estar explicada por ese término. Por lo tanto, lo que podemos decir es que esto va a ser, en ese límite, va a ser exactamente igual a K0 sobre S. ¿Sí? Por lo tanto, si quisiera hallar K0, lo que tengo que hacer simplemente es multiplicar S por f de S, límite de S por f de S, y así hallo el residuo. Entonces, esto obviamente, todos estos pasos matemáticos, todas estas cuestiones, ustedes las estudiaron en análisis de señales y sistemas. Cualquier matemático acá se agarra los ojos del dolor que le causa meter y sacar variables dentro de un límite, qué sé yo, pero bueno, es decir, todo eso ustedes ya estudiaron que son operaciones posibles, al menos en este contexto, ¿sí? Nosotros lo hacemos como simple álgebra, pero obviamente está todo esto necesita una prueba. Entonces, S por f de S, vemos que justamente, vamos a tomar la expresión de arriba que es más cómoda para este análisis, va a ser límite de S tendiendo a 0 de 3 por S ya lo hago igual a 0, 2, me queda 0 más 2 por 0 más 4. ¿Sí? Esto es un poco la cuenta que yo he hecho en mi cabeza, que tal vez no me siguieron mucho. S con S, con esta S se canceló, por lo tanto acá me va a quedar dividido 3. Entonces voy a tener 2 por 4, 8 por 3, 24 dividido 3, que era un poco lo que estaba haciendo yo. 24 dividido 3, esto es igual a 8. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de llegar al residuo K0. Del mismo modo, voy a tener que, cuando el límite de S tienda a menos 3, de f de S, la función va a ser igual K1 sobre S más 3. Por lo tanto, si yo quiero hallar K1, lo que tengo que hacer es el límite de S tendiendo a menos 3 de S más 3 por f de S. Esto es equivalente a decir que el límite de S tendiendo a menos 3, ¿de qué cosa? De 3 por, vamos a ver cuánto vale acá cuando evaluamos en menos 3 más 2 va a ser menos 1 por menos 3 más 4 va a ser 1 sobre S que vale menos 3 y el otro S más 3, el otro factor lo perdí por la cancelación. Por lo tanto, esto, ¿sí? Este menos con este menos se va, este 3 con este 3 se va y esto queda 1. Tengo un residuo unitario, ¿sí? Por lo tanto, luego de decir esto, ya puedo completar mi expansión en fracciones simples.
y voy a tener 8 sobre S, como habíamos dicho, más 3, más 1 sobre S más 3. La pregunta es ahora, esta función, ¿con qué puede representarse? Bueno, fíjense que ciertamente, dado que acabamos de terminar de ver el tema de la ZRL, no va a poder ser nunca una ZRL porque ya sabemos que esto tiene pinta o de ZRC o de IRL, ¿sí? Y esto lógicamente también tiene pinta de lo mismo. Entonces es bastante consistente en pensar que esto va a poder implementarse como un capacitor de un octavo, un resistor de 3, de valor 3. Pensemos que esto es una Z normalizada, ¿no? No tenemos por qué pensar que esto ya está en unidades físicas, ¿sí? Y esto va a ser un tanque RC, como ya habíamos visto. Si no nos acordamos la forma de asignar los valores, es muy fácil, ¿sí? Justamente consideramos que este tanque va a ser 1 sobre S más 3, es decir, como está el 1 acá, simplifica mucho las cosas. Y fíjense, si esto es una impedancia, esto tiene que ser una admitancia, y esto va a ser una admitancia de un capacitor de 1 faradio o de 1 en términos normalizados, y esto va a ser una admitancia de valor 3, por lo tanto esto tiene que ser un ¿cómo se dice? Un resistor de valor 1/3, para que una admitancia de valor 3. Por lo tanto, si recordamos la forma general de esto, por inspección, vemos que iba a ser KI sobre sigma I, y este otro iba a ser este iba a ser 1 sobre KI. ¿Ok? Entonces, en este caso, hablando de una ZRC, ahora si quisiéramos pensar en una IRL, ciertamente ya vimos que se puede, y esto iba a estar constituido por los siguientes elementos: un inductor del mismo valor, un octavo, un resistor de valor 1/3 para que me dé una admitancia de valor 3, y un tanque RL de los mismos valores, ¿sí? En este caso, como todo esto va a ser una suma de impedancias, ahora lo que voy a tener es un inductor unitario y un resistor de 3 ohms o de 3 unidades. Recuerden, todo esto en este caso va a ser una admitancia, por lo tanto la suma del denominador va a ser una impedancia, ¿okay? Entonces tengo un inductor de 1 y un resistor de 3, ¿sí? Muy bien, dicho esto y terminado este problema, ¿sí? Pueden verificar todas las propiedades, pero tal vez otra cosa interesante en este problema es ya introducir el concepto de remoción para empezar a pensar en una síntesis escalera. Esto vendría a ser el primero de los métodos de síntesis que vimos, que es el de Foster. ¿Qué tal si pensamos en esto como una síntesis escalera o de Cauer, ¿sí? Para eso, recuerden que tenemos que ir, en principio, una primera y buena alternativa es ir al método de la síntesis gráfica, ¿sí? Para eso vamos a dibujar el menos sigma. Vamos a hacer este pseudo gráfico donde teníamos nuestra ZRC o nuestra IRL, ¿sí? Indistintamente, y vamos a colocar las singularidades y vamos a tener ceros en 2 y en 4, menos 2 y menos 4, y un polo en menos 3 y en 0, ¿sí? Entonces tenemos polo 0 en menos 2, 0 en menos 4, polo en menos 3, ¿correcto? Y si bien tenemos esta alternancia, uno estaría tentado a decir, bueno, ¿y qué tenemos para sigma tendiendo a menos infinito? Bueno, para sigma tendiendo a menos infinito, lo que tenemos ya no es un polo por
uno estaría tentado de las no disipativas de pensar que va a haber un polo, sino que en estos casos recuerden que puede haber justamente un valor real, y de hecho lo hay, ¿sí? Lo hay, y es 3, lo habíamos calculado, el K infinito. Por tanto, acá la tendencia es a 3, como no puede ser de otra forma, que esto es el K infinito igual a 3, y la función tiende a esto. Entonces, si dibujamos un poquito la función, recordemos que la pendiente de esta función, no veo mi cursor, ahí estaba, perdón, no lo veía, es negativa, por lo tanto esto viene asintóticamente por acá, atraviesa la singularidad, se va para abajo, vuelve para arriba, ¿sí? Y asintóticamente viene a 0 nuevamente. Entonces acá vemos el comportamiento de la función a lo largo de todo el eje menos sigma, ¿sí? Esta representación a veces ayuda a pensar, ¿sí? La impedancia o la admitancia. Muy bien. Entonces, si nosotros quisiéramos acá hacer el proceso de remoción como lo habíamos entendido en Cauer, es decir, ir retirando elemento a elemento, en este caso los únicos dos elementos que pueden ser factibles de remoción son capacitores o resistores, o inductores y resistores, dependiendo de dónde remueva. Vamos a ver qué problemas pueden surgir de querer tomar un camino o tomar otro, ¿sí? Fíjense lo siguiente: si nosotros removiéramos, ¿sí? ¿Qué pasaría si removiéramos? Recordemos un poco una propiedad importante de esta función. Una propiedad importante de esta función dice que la función evaluada, siempre la función evaluada en el origen, ¿sí? En el origen, la f de 0 siempre es mayor que la f de infinito, ¿sí? Esto lo habíamos visto un poquito más arriba, en la ZRC. Siempre la función en el origen es mayor a la función en el infinito. Por lo tanto, no vamos a tener más remedio, ¿sí? No vamos a tener más remedio que remover siempre el infinito. Porque si removiéramos en el origen, estaríamos removiendo un valor que es mucho mayor que el K infinito, ¿sí? Y si, supónganse, nosotros removemos 4 de toda esta función, lo que nos va a pasar es que justamente en este caso la función va a terminar valiendo, es decir, fíjense, nosotros sacamos un 4 de esta FDS en el ejemplo, y fíjense, restar un 4 de esta FDS básicamente lo que nos hace es que nos va a quedar 3 menos 4, nos va a quedar acá un 8 sobre S más 1 sobre S más 3, como lo terminamos obteniendo. ¿Dónde está esta función acá? 1 sobre S más 3, y si le sacamos un 4 producto de una remoción, es decir, el primer elemento que sacamos, por ejemplo, de una ZDS de esta forma, es que justamente en el remanente nos va a quedar un resistor, un valor de resistencia negativo para S tendiendo a infinito, ¿sí? Por lo tanto, mala idea sacar más que un valor de 3, es decir, mala idea para las remociones, es decir, para el método de Cauer, sacar algo que no esté en infinito, dado que ese es el valor máximo de lo que yo puedo remover. Es decir, una observación importante: nunca podré remover más de lo que sería el mínimo de la función f de s, el mínimo de la parte real, si quieren. Porque de hacer esto, ¿sí? Ciertamente el mínimo de la parte real de f de s va a ser justamente... ¿Por qué? Porque la parte real de toda esta función nunca va a poder ser menos de 0. Es decir, que tengamos menos parte real que 0 en algún intervalo de frecuencias va a hacer que justamente esto no pueda implementarse con pasivos. Ustedes saben que ninguna red pasiva puede tener un valor real menor a 0 para ninguna frecuencia. Por lo tanto, yo nunca le puedo sacar más que lo mínimo que tengo de mi parte real. Es decir, imagínense que la parte real, una función, entonces tenemos una función que tiene esa curvatura y tenemos claramente un mínimo que está acá. Si nosotros sacáramos más que ese mínimo, lo que estaríamos teniendo, ¿sí? Como resultado de la remoción, ¿sí? Eso va a ser el mínimo. Si nosotros hacemos, en este caso,
algo que tenga una GDS que va a ser igual a FDS menos, no sé por qué lo hago tan compacto, si acá hago FDS menos el mínimo, si hago FDS menos el mínimo, lo que voy a tener en ese caso marginal es que esta función ahora perfectamente cumple con la restricción de las FRP, que la mínima parte real es estrictamente mayor a 0, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso, ¿sí? Esto obviamente recuerden que es la parte real, ¿no? Esta es la parte real, es la misma parte real que acá. Pero acá el resto del mínimo, obviamente lo que hago es clavo este punto en 0. Si me paso un poquito más, si le saco un poquito más, ya violo esa condición y ya esa función no va a ser FRP, sino va a ser realizable con una red pasiva. Entonces, en ese caso tengo que ser muy cuidadoso de qué es lo que voy a retirar. Entonces, siempre es conveniente empezar por retirar la mínima parte real. ¿Sí? La mínima parte real. No puedo retirar más que eso. Entonces, de hacer eso, fíjense que el método gráfico seguiría de la siguiente forma. Muy bien, acá me hago unos dibujitos extra para seguir con el método gráfico y continuamos el método gráfico. Entonces, vimos que si justamente removemos la parte mínima, esta K sub infinito la estaríamos sacando. Es decir, lo primero que tendríamos es que de nuestra FDS, vamos a ponerle, para hacerlo un poco más sencillo esto, vamos a pensar que es una ZRC. Es decir, nuestra ZDS, vamos a pensar que estamos hablando de una ZRC. Lo que hicimos fue, sacamos K infinito, ¿sí? En este caso ya sabemos que esto vale 3, y lo que nos quedó va a ser justamente esa Z2 DS, esa Z2DS, que lógicamente ya no va a poder tener más este valor en infinito, en sigma tendiendo a infinito. Por lo tanto, lo que va a pasar es que este 0 se va a desplazar hasta allá y va a cancelar ese valor constante. Eso lo podemos entender de esa forma, el método gráfico, ¿no? Como el desplazamiento de ese 0 a la zona de remoción nuevamente. Recuerden que solamente para los LC nosotros podíamos retirar polos. Esta no es la excepción. Acá retiraremos polos o valores constantes, ¿sí? Entonces esta es una observación novedosa y particular del caso de los disipativos. Removeremos, como ya veníamos haciendo, polos. ¿Cuáles serían los polos? Estos términos, nuevamente lo marco, estos términos, o constantes, estos términos, ¿sí? Si hacemos eso, siempre vamos a poder hacer una remoción. Entonces, o la mínima parte real que va a estar asociada a ese residuo en alta frecuencia, o un polo, ¿sí? Y siempre van a ver que lo vamos a hacer también en alta frecuencia. ¿Por qué? Por la propiedad de estas funciones que indica que siempre vamos a tener más valor de la función en alta frecuencia que en cero, ¿sí? Lo contrario va a pasar con la otra naturaleza, las ZRLs, ¿sí? Pero en este caso sigamos, que van a ser polos o constantes. Constantes, cuando digo constante, o números reales, ¿no? Constantes, números reales. Números reales. Muy bien, entonces en este caso retiré ese número real, el 3, es decir, ese residuo en infinito, y acá, como dijimos, nos va a quedar un 0, ¿sí? Este 0 se fue a la zona de remoción, lo podemos entender como que el 0 de menos 4 se fue a la zona de remoción. Los polos siguen continuando en el mismo lugar, los ceros se van a acercar a la zona de remoción y las singularidades que están en los extremos quedan ligadas, como en el caso de las funciones de excitación no disipativas. Entonces, esto vendría a ser nuestra Z2. La pregunta es que Z2 ahora justamente no tiene residuo, no tiene un valor real para remover en alta frecuencia. Recuerden que el método de Cauer implicaba siempre remover o en infinito o en 0. En este caso decidimos infinito por una propiedad de la ZRC.
Entonces seguimos en infinito, pero lo que teníamos que hacer es invertir la naturaleza de Z2 y remover de I2 en lugar que de Z2. Entonces, invertimos la naturaleza, invertimos las singularidades, esto va a ser I2, ¿sí? Y ahora sí podemos remover este valor, que este valor lógicamente va a estar asociado con qué cosa, dado que es una admitancia, con un inductor, ¿sí? Con un inductor cuyo valor va a ser el... perdón. Con un capacitor, estamos en admitancia, con una SC, ¿sí? Cuando esto va a ser un capacitor en derivación. Entonces, el segundo paso de la remoción, para nuestra ZRC, va a ser nuestro primer K infinito, y nuestra admitancia capacitiva, ¿sí? Que va a ser la responsable del polo en infinito, nuestro SC. Recuerden que no podemos saber el valor, pero sí podemos saber que justamente acá lo que nos queda, si removemos esa I4, acá vamos a tener la I6, perdón, removemos esa I3, acá vamos a tener I4, ¿sí? I4 remanente de todo esto, de toda esta remoción. Entonces removemos este polo sale como un capacitor en derivación, que es el que sacamos en este paso, y lo que nos queda, ¿sí? Luego de remover, ¿qué les parece que nos va? Esto es lo más, creo yo, lo más interesante de todo. Lo más interesante es que cuando nosotros hacemos esta remoción en I2, ¿sí? En I2, nosotros removemos acá, lo que nos queda es un 0, ¿sí? En continuo, un polo que no se afectó por la remoción de ese polo, este 0 que sí se afectó y este 0 se desplazó a la zona de remoción, canceló el efecto del polo, pero como consecuencia de esa remoción, lo que nos va a quedar acá es un valor constante. Recuerden que acá no tenemos otro cero simétrico que viene de alguna forma a cancelar y otro viene a quedarse, como veíamos en el eje J omega, donde por simetría teníamos singularidades duplicadas y cuando uno se acercaba a la zona de remoción, uno cancelaba y el otro se quedaba posicionado. ¿Sí? Es decir, cuando removíamos un polo de infinito, nos quedaba un 0 ahí. En este caso no, en este caso nos va a quedar un K infinito prima, ¿sí? Un nuevo valor constante. Y acá es donde apelo a que ustedes reflexionen. Recuerden que justamente esta función tiene A pendiente negativa. Es decir, que si acá tenemos justamente un valor tenemos un valor constante, necesariamente para este valor no aplica que nosotros tengamos que venir con una pendiente negativa, porque estamos en I2, ¿sí? Tenemos que venir de la forma absolutamente opuesta, es decir, tenemos que venir, fíjense, dado que justamente las Z, que era un poco con el comportamiento que empezamos, tenían un valor, veníamos con un valor de pendiente negativa. En este caso, justamente como estamos en el comportamiento recíproco, ¿sí? Lo que vamos a tener acá, ¿dónde estamos acá? Es una I que vamos a venir con este comportamiento, es decir, vamos a acercarnos a este polo, vamos a irnos hacia el lado positivo, vamos a tener pendiente positiva, dado que la Z tiene pendiente absolutamente negativa, estamos invirtiendo el comportamiento y en este caso vamos a entrar por el 0, ¿sí? Entonces es absolutamente compatible este esquema. Lo que les quiero consultar ahora, ¿sí? Lo que me gustaría que reflexionen ahora es justamente si nosotros tenemos un valor constante y lo removiéramos, ¿sí? ¿Qué pasaría con este 0? ¿Sí? ¿Qué pasaría con este 0? Si esta admitancia, que seguramente va a tener un polo finito, va a estar explicada por un polo finito y por una
por un valor, por un residuo distinto de cero en infinito, lo que nos va a pasar es que justamente si restamos algo que no es el mínimo valor de la función, lo que nos va a quedar en el origen es algo menor a cero y vamos a estar violando este mismo principio, que nunca vamos a poder retirar más que el mínimo. Entonces, como nunca vamos a poder retirar más que el mínimo, lo que tenemos que hacer también es invertir la naturaleza para poder efectuar la remoción. Y eso justifica un poco que volvamos a tener que invertir, dado que justamente esto es I4 ya, perdón, porque esto ya es después de la remoción. Esto ya es I4. ¿Sí? Es decir, que I4 va a tener un valor que vamos a poder remover en alta frecuencia, pero no va a poder ser un resistor en paralelo, porque de hacerlo vamos a estar violando las posibilidades que tenemos de remover en baja frecuencia. ¿Ok? Entonces lo que vamos a tener que hacer primero es invertir la naturaleza, ¿sí? Y acá pasar a Z4. Vamos a poner un grafiquito más. Pasaremos a Z4. Tendremos un polo, un 0, y ahora sí vamos a tener un 1 sobre K infinito prima, que sí va a ser el que vamos a remover, y esta sí vuelve a tener la pendiente esperada, que es una pendiente absolutamente negativa, porque esta sí va a ser de la misma naturaleza de una ZRC, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora sí vamos a poder remover en infinito ese valor, porque justamente va a ser el más pequeño, ¿sí? El más pequeño de los dos, y en ese caso lo que nos va a quedar, siguiendo en este paso con la remoción, va a ser R, C, R de nuevo, y ciertamente cuando remueva esto lo único que me va a quedar va a ser un capacitor más por remover. Por lo tanto, muy atentos a esta particularidad del método, porque justamente en lo que se basa es en siempre remover, como verán, en infinito. Por lo tanto, si siempre remueven en infinito, lo que les va a estar pasando acá, luego de la remoción, supongo que voy a tener que poner dos más para terminar con esta síntesis gráfica, es que justamente luego de haber hecho esta remoción de esta constante, este 0 va a venir a ocupar en infinito, este polo va a quedar acá, ¿sí? Y bien, yo ya podría pensar que es Z6, ¿sí? Z6, luego esta remoción va a ser, en este caso justamente removemos este valor constante, que sale como un resistor, el 0 viene a ocupar el lugar de la remoción, el polo queda fijo, luego lo que quedaría para completar el método es invertir la naturaleza, pasar a tener el polo en infinito, el 0 en continuo, y ahora sí este polo sale como un capacitor en derivación, ¿sí? Esto vendría a ser el método gráfico con toda su formalidad, y esto vendría a ser I6, ¿sí? Entonces esto concluye el método gráfico, concluye la síntesis que vemos acá de una ZRC. Ya no podemos pensarlo como una ZRC, pero sí podemos pensarlo como un circuito de escalera basado en RC, que es un poco lo que nos interesa a nosotros. Ciertamente esto lo podemos hacer y hallar los valores haciendo el álgebra o eventualmente haciendo la división de los polinomios, que es tal vez lo más interesante. En este caso, si hacemos la división de 3s cuadrado más 18 más 24, siguiendo el método que ya habíamos visto para Cauer, para las funciones de excitación no disipativas, ¿sí? Vamos a repetirlo, vamos a ordenarlo de forma decreciente, dado que queremos siempre hallar el residuo para S tendiendo a infinito. Entonces teníamos 3s cuadrado más 18s más 24 dividido, recuerden que siempre progresa hacia la izquierda y hacia abajo, más s cuadrado más 3s, s cuadrado más 3s. Entonces dividamos las dos de mayor orden y nos da 3, ¿sí? 3 por 3s nos da 9s. 9s, esto cancela esto, va a ser 3s cuadrado más 9s, resta de polinomios, nos va a quedar 24
18 menos 9 es 9S, ¿sí? Y esto se cancela. Entonces acá lo que teníamos que volver a hacer es expandir con el divisor dividido el resto, y completamos lo que sería la expansión en fracciones continuas, ¿no? S cuadrado más 3S, y fíjense ahora cómo funciona esto. S cuadrado dividido 9S nos va a quedar S por un noveno, ¿no? S por un noveno, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que quiere decir esto es que, acá no lo dije, pero esto va a ser un resistor de valor 3, y esto va a ser una admitancia, es decir, un capacitor en derivación de valor un noveno, ¿sí? Luego, nuevamente lo mismo, nos va a quedar S cuadrado más 24 dividido 9 va a ser 24 novenos, 8 tercios. 8 tercios de S. 8 tercios de S menos, acá vamos a tener 3 menos 8 tercios, van a ser esto van a ser 3 por 3, 9, menos 8, 1, un tercio será. Sí, un tercio. Un tercio de S. ¿Se ve la cuenta? Sí, 3 por 3, 9, menos 8, sí. Un tercio de S. Entonces, un tercio de S va a ser el resto, y fíjense ahora, seguimos con la expansión. En este caso vamos a poner 9S más 24, y acá va a ser 9 dividido un tercio, va a ser 9 por 3, 27. 27S. Perdón, 27 nada. 27 nada. 27 unidades. Es decir, esto va a ser un resistor de 27 unidades. ¿Voy bien con esto? Sí, parece que sí. Muy bien, entonces, ¿cómo sigue esto? Hacemos esto y nos va a quedar 27 dividido 3, 9, 9S. Y acá voy a tener 27 dividido 3, 9 nuevamente. Perfecto. Es decir que acá me va a quedar 9 menos 9, se cancela, 24 pasa a ser el resto, ¿sí? Y ahora lo que me queda por hacer es un tercio de S dividido 24, para terminar con la expansión en fracciones continuas. Un tercio dividido 24 va a ser 1 sobre 23 por 24 son 60, 4 por 3 72, un 72 avos de S, un 72 avos de S. Esto debería dar ya resto nulo, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser un tercio de S, resto nulo, fin de la expansión, y esto se traduce como un capacitor en derivación de un 72 avos. Fíjense, como ya sabíamos, como ya podíamos esperarlo del método Cauer, cuando tenemos singularidades sencillitas, los valores de los componentes se van cada vez complicando más, producto de las cuentas que vamos haciendo, ¿no? Que se van cada vez complicando un poco más. Entonces empezamos con un valor muy sencillito de 3, seguimos con un noveno, seguimos con 27, terminamos con un 72 avos. Entonces 3, un noveno, 27 y un 72 avos. Un 72 avos. Entonces esto concluye la síntesis, ¿sí? Al menos de las que nos van a interesar a nosotros, que son las RC, que son las en las que más nos vamos a centrar. Muy bien.
podría ser momento de hacer otro ejemplo, pero ahora ya prestando atención a las IRL, perdón, a las ZRL, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en otro videito.